Hijo, no te olvides de las lágrimas de tu madre. Padre Pablo Martín Sanguiao. Tercera parte. Si no veis signos y prodigios. Han pasado ya 21 años desde aquel 2 de febrero de 1995, cuando sucedió el hecho extraordinario que una imagen de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, lloró lágrimas de sangre en Civitavecchia. Según las declaraciones de los testigos, son 14 las veces que lloró. Oficialmente resulta que no ha habido ninguna manipulación, ni truco, ni alucinación, sino que lo que hemos visto miles de personas era verdaderamente sangre humana. Lo que ha pasado ha sacudido sin duda la vida normal de no pocas personas. Pero ahora, pasado todo este tiempo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hemos respondido ante este signo? San Juan, el precursor, gritaba: «Haced obras dignas de conversión, y no digáis en vuestros corazones: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede hacer que a Abraham le nazcan hijos hasta de estas piedras». Lucas 3:8. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿No comprendéis y no entendéis todavía? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís?». Marcos 8, del 17 al 18. El profeta Elías reunió a todos los israelitas sobre el monte Carmelo, así como a los falsos profetas de Baal, y le dijo: «¿Hasta cuándo iréis cojeando de 2 pies? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguidle a él». Primera de Reyes 18:21. Hemos visto un signo. El obispo de Civitavecchia lo ha visto de un modo contundente y ha dado ya tantas veces su testimonio público. Pero también nosotros, si el signo es de Dios, debemos reconocerlo sin rehuir el tema y sacando las consecuencias. Si por el contrario no lo es, dígasenos entonces cuál es la causa, de un modo claro y coherente. Ante casos posiblemente sobrenaturales, si los responsables de la Iglesia piden luz al Espíritu Santo o alguna prueba de la autenticidad del hecho, Dios no le da solo una prueba, sino una docena. Es lo que le pasó a Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, ante el mensaje que el santo indio Juan Diego le llevaba de parte de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y es lo que sucedió a Monseñor Grillo, el obispo de Civitavecchia, a quien, sospechando tal vez algún engaño en las lágrimas de la pequeña imagen de la Virgen, ella dio la prueba más arrolladora, con llorar dulcemente lágrimas de sangre, en el momento en el que él la tenía entre sus manos y en presencia de otras 2 personas. Hemos visto un signo. ¿Qué esperamos? ¿Queremos ver aún más claro? Pues bien, más claro se ve con los ojos cerrados ante el Señor
en el sagrario. Nuestro corazón es el que ve o no ve. En esta vida, todas las cosas de Dios se nos ofrecen por fuerza, en claro oscuro, en una cierta penumbra, pues Dios no quiere imponernos nada con la evidencia. Nos deja siempre la responsabilidad de la respuesta, pero exige justamente de nosotros ese pequeño acto libre y voluntario de fe, nuestro sí acepto. Ante un hecho extraordinario como este, el verdadero problema se encuentra siempre dentro de nosotros. Es que no vemos que, mientras nos erigimos como jueces, todos somos juzgados, que nadie se crea que puede indagar a Dios. Somos más bien nosotros los indagados. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el día de la rebelión. Por lo tanto, atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso y sin fe, que se aleje del Dios viviente. Hebreos 3, 7, 12. El Señor nos está diciendo, no solo con palabras, sino también con hechos, lo que dijo a propósito de ciertas noticias dramáticas de aquel tiempo. Si no os convertís, pereceréis todos de la misma manera. Lucas 13, del 1 al 5. Habiéndonos vuelto ciegos y duros de corazón, su misericordia nos está avisando de tantas maneras. ¿Cómo es que no comprendéis los tiempos ni los signos? Todavía no he oído un grito de arrepentimiento. No es que queramos ser trágicos ante el Evangelio, es que deseamos ser coherentes. Si no somos capaces de llorar ante la misericordia que llora por nosotros, tal vez un día tengamos que llorar ante su justicia, puesto que lo primero que hay que decir cuando se habla de prudencia en estos casos es que no se puede impunemente despreciar el amor. Saber ver y creer. Avisados por María Magdalena, Pedro y Juan fueron al sepulcro. Corrían juntos los dos, pero el otro discípulo, Juan, el más joven, corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Agachándose, vio los lienzos por el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que los seguía, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos por tierra y el sudario, que le habían sido puestos sobre la cabeza, no en el suelo como los lienzos, sino plegados aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el primero que había llegado al sepulcro, y vio y creyó. Es que no habían comprendido aún la Escritura. Juan 20, del 3 al 9. Es normal que el corazón llegue antes que la inteligencia. Es normal que el carisma comprenda de repente cómo son realmente las cosas y que solamente después, y no sin fatiga, llegue la razón, llegue la cabeza, llegue la autoridad. Por lo tanto,
Nunca hemos de preceder a la autoridad de la Iglesia, gritando, milagro, sino que, como Juan, debemos a esperar a que llegue y entre, para entrar también nosotros. Pero no hace falta esperar a que llegue quien tiene la autoridad, tratándose de cosas que piden solamente una fe humana, para creer nosotros, según una recta conciencia. El riesgo sería de creer demasiado tarde. Ese es otro aspecto de la prudencia, saber responder a tiempo. Sin embargo, de bien poco sirve convencerse intelectualmente si no se convence el corazón y se pasa a las obras. El hombre actúa no tanto movido por la evidencia de las verdades que conoce, como por las convicciones que ama. ¿De qué serviría decir? Ya ven que yo tenía razón, que todo era cierto, si no se convierte y cambia nuestro corazón y nuestra vida. El que no es capaz de creer en cosas que piden tan solo una fe humana, una fe con minúscula, ¿cómo podrá decir que tiene la fe sobrenatural, la fe con mayúscula? El que no es capaz de lo que es menos, ¿cómo puede tener lo que es más? La caridad es paciente, es benigna, todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Según eso, ¿qué significa esa frecuente actitud negativa ya de antemano? ¿Qué demuestra esa facilidad para sospechar que es un engaño, con el riesgo de juzgar como engañadoras a personas honradas que ni siquiera se conocen? Sin duda, eso no es caridad, ni siquiera es prudencia. Entre tantas llamadas telefónicas que recibí en los primeros días, en que lloró la imagen, un conocido se apresuró a darme algunos sanos consejos. Tenga cuidado, temo que sea cosa falsa, le contesté después de agradecerle la molestia. Amigo mío, es posible, pero ¿no será que teme que sea algo cierto? Me llama mucho la atención constatar cómo muchos, al recibir las primeras noticias de hechos como este, de imágenes que lloran o de presuntas apariciones marianas, se sientan atraídos o impresionados, con deseos de ver, o por lo menos de comprender y conocer mejor lo ocurrido, mientras que otros, por el contrario, muestran una reacción de fastidio, de rechazo y de disposición a la controversia, como si desearan que no fuese verdad lo que se dice, aún antes de saber de qué se trata, sin sospechar que lo que les mueve a rechazar o a contradecir inútilmente no se halla, ni lo deben buscar en los demás o en las palabras de los demás, sino en su propia conciencia. No fue casual que el domingo que siguió a las primeras lágrimas se leyeran las palabras del profeta Jeremías. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su apoyo en la carne
y aleja del Señor su corazón. Será como un matorral en el desierto, que cuando viene el bien no lo ve. Jeremías 17, del 5 al 6. Si Dios nos da un signo como este, es porque nos ofrece la mano, porque busca un contacto con sus hijos, porque solicita de nosotros una respuesta. Por eso resulta insoportable que, ante un signo del cielo tan dramático, ante un grito de Dios, los hombres lo convirtamos en una buena ocasión para realizarnos o para nuestros asuntos, en vez de hacer lo que Dios quiere. Hagamos proyectos, levantemos edificios, construyamos un santuario, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cima toque el cielo. Génesis 11:4. Hagamos una cooperativa. Hacen falta puestos de trabajo. Recojamos dinero. Organicemos peregrinaciones. Hay que hacer hoteles. Unamos lo útil a lo devoto. Solemnes manifestaciones. Espléndidas ceremonias. Una grandiosa coreografía litúrgica. Incluyamos en el itinerario turístico algunas etapas en el santuario. Que nada falte a la organización, a la obra de los operadores pastorales. Lo malo es que, con todas esas cosas, la voz de la Santísima Virgen, la voz de Dios, queda envuelta y filtrada por las voces de los hombres y al final sustituida por ellos. El hombre tiene la tendencia a apropiarse de las cosas de Dios y a administrarlas a su gusto y según su propio criterio. No hay duda de que muchas de esas cosas que acabo de decir son necesarias. Es evidente que son necesarias las organizaciones y las estructuras, los sitios convenientes donde la gente pueda comer o alojarse. Es lógico que se construya un santuario y todo lo que sirve para la finalidad del mismo. Liturgia, viajes organizados, recuerdos, objetos religiosos, etc. Pero antes que nada es necesario centrar bien la mente y el corazón de todos en lo que es la finalidad del santuario, el encuentro con Dios por medio de la Santísima Virgen. Jesús dijo a la gente que lo buscaba tras la multiplicación de los panes. En verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque hayáis visto signos, sino porque habéis comido de esos panes y os habéis saciado. Buscad no el alimento que perece, sino el que dura para la vida eterna, y que el Hijo del Hombre os dará, porque Dios Padre lo ha acreditado con su sello. Le dijeron entonces: ¿qué hemos de hacer para cumplir las obras de Dios? Jesús respondió: esta es la obra de Dios, creer en aquel que ha enviado. Juan 6, del 26 al 29. Ese es el verdadero problema. Pero ¿cómo podéis creer vosotros, que buscáis la gloria los unos de los otros, y no la gloria que viene solo de Dios? Juan 5, 44.
Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, nosotros quisiéramos que tú nos hicieras ver un signo. Y él les contestó: Una generación perversa y adúltera pretende un signo, pero ningún signo se le dará, excepto el signo del profeta Jonás. Pues como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Mateo 12, del 38 al 40. Pretender un signo. Y cuando Dios nos lo da, no lo queremos. Ojalá hubiera por lo menos tantos como Santo Tomás, dispuestos a meter el dedo en el agujero de los clavos, con tal de poder responder sinceramente. ¿Cuántos signos está dándonos el cielo en estos tiempos? Pero pasa lo que dice San Juan en su Evangelio 12 del 37 al 43. A pesar de haber realizado en presencia de ellos tantos signos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra palabra? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Y no eran capaces de creer, por lo que había dicho el mismo Isaías: ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda y se conviertan, y yo los sane. Eso dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los jefes, muchos creyeron en él, pero no lo reconocían abiertamente a causa de los fariseos, para no ser excomulgados de la sinagoga, pues amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. ¿Cuántos signos el cielo nos está dando en nuestros días? Con muchas parábolas como esta, les anunciaba la palabra en la medida que eran capaces de entenderla. Marcos 4:33. ¿Cuántos signos para nosotros se quedan tan solo en hermosas, conmovedoras y simples parábolas? Los que viendo no ven y oyendo no escuchan, del signo no pasan. Todo se vuelve como una parábola. No comprenden el significado. En el presente caso es de máxima importancia y urgencia comprenderlo. Sin parábolas no les hablaba, pero luego, en privado, a sus discípulos les explicaba cada cosa. Por tanto, si queremos comprender, tenemos que ser sus discípulos y recurrir a Él para que en privado nos explique todo. Pero ¿qué significado tendrá este signo de las lágrimas de sangre de nuestra Madre bendita? Sin la menor intención de hacerme maestro de nadie, ofrezco mis personales reflexiones privadas. Sin embargo, pienso en esa concreta clave de lectura que el mismo Jesús nos ha dado en el Evangelio. El signo de Jonás, cuyo significado es el de la pasión, muerte y resurrección del Señor al tercer día. Por eso, es el signo supremo.
Y dijo Jesús que solamente ese se nos daría, tal vez porque todos los demás signos habrían sido dados en vano. Este signo de Jonás, aplicado a nuestro tiempo y a la Iglesia en el actual estado en que se encuentra, ¿no será tal vez lo que el cielo nos está indicando en estos últimos tiempos, especialmente por medio del signo de las lágrimas que lloran imágenes en todo el mundo? Muy significativamente, con una resonancia fuera de lo común, ese signo nos ha sido dado en Civitavecchia, que es como si dijéramos, a las puertas de Roma. Me permito, después de lo dicho, y a la luz de las lágrimas de la Madonnina en Civitavecchia, transcribir un interesante artículo sobre el mensaje de Fátima, que reproduce una conocida carta de Sor Lucía, que ilumina con el peso de su competencia el contexto en el que se coloca el signo de las lágrimas de María. La tercera parte del secreto, escrita por Lucía entre el 2 y el 9 de enero de 1944, sigue hasta ahora desconocida. El texto original se conserva desde 1957 en el Archivo Secreto del Vaticano. Solo los pontífices lo han leído personalmente. Conocidos estudios de las apariciones de Fátima, como el padre Antonio María Martínez, están de acuerdo al afirmar que la tercera parte del secreto, o tal vez sería más exacto decir una parte de este, trata de la crisis de la Iglesia, o más en general, de la crisis de la fe. Es interesante notar cómo la frase conclusiva de la segunda parte del secreto, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, haya sido citado por Sor Lucía únicamente en la cuarta memoria, como si se tratase de una frase de enlace entre la segunda y la tercera parte del secreto. Además, ese etcétera que sigue parece indicar que el tema prosigue. En efecto, si el mensaje afirma que en Portugal se conservará la fe con sus dogmas, eso da a entender que los dogmas de la fe se perderán con facilidad en muchos países del mundo. Por otra parte, no hay que extrañarse demasiado de ello. También San Pablo había predicho un periodo de crisis dentro de la misma Iglesia. En la segunda carta a los tesalonicenses, al comienzo del capítulo 2, el apóstol dice claramente que antes de la venida de Cristo, la Iglesia conocerá el tiempo de la apostasía. Una alusión explícita la encontramos también en la segunda carta a Timoteo, en que San Pablo exhorta con estas palabras: anuncia la palabra, insiste en cada ocasión oportuna e inoportuna, amonesta, regaña, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no se soportará más la sana doctrina, sino que por el prurito de oír novedades, los hombres se rodearán de maestros según sus propias pasiones, negándose a escuchar la verdad para creer en patrañas.
Ya Pablo VI en 1977, un año antes de su muerte, había dicho: hay un gran desconcierto en este momento en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en juego es la fe. Sucede ahora que me repito la frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe sobre la tierra? Sucede que se publican libros en los que la fe está en retirada en puntos importantes, que los episcopados se callen, que no encuentren extraños estos libros. Eso a mí me parece, es extraño. Vuelvo a leer a veces el Evangelio del fin de los tiempos y compruebo que en este momento emergen algunos signos de ese fin. ¿Estamos cerca de ese fin? Eso no lo sabremos nunca. Hay que estar preparados, pero todo puede durar todavía mucho tiempo. Lo que me impresiona cuando considero el mundo católico es que dentro del catolicismo parece que a veces predomina una manera de pensar de tipo no católico, y podría ser que ese pensamiento no católico dentro del catolicismo sea mañana el más fuerte, pero no representará nunca el pensamiento de la Iglesia. Hace falta que quede un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Cita tomada del libro de Jean Guitot, Pablo VI, secreto. Según lo indicado por Sor Lucía, al parecer la Virgen permitió la publicación de la tercera parte del secreto a partir de 1960, lo cual sin embargo no sucedió. El cardenal Ottaviani le preguntó a Lucía el motivo de esta fecha, y Lucía contestó: porque entonces se verá más claro. A propósito de lo cual, es conveniente aducir una significativa carta que Sor Lucía escribió el 22 de mayo de 1958 al padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Jacinta y Francisco. El texto fue publicado por la revista mariana La Inmaculada en el número de enero-febrero de 1959. En la carta, como claramente se nota, Sor Lucía se refiere indirectamente al texto del secreto. Padre, Nuestra Señora está muy descontenta porque no se ha hecho caso a su mensaje de 1917. Ni los buenos ni los malos le han hecho caso. Los buenos van por su camino sin preocuparse y no siguen las normas celestiales. Los malos, por el camino ancho de la perdición, no tienen en cuenta para nada los castigos amenazados. Créalo, Padre, que el Señor Dios muy pronto castigará el mundo. El castigo será material. Imagínese, Padre, cuántas almas irán al infierno si no se ora y se hace penitencia. Esa es la causa de la tristeza de Nuestra Señora. Padre, dígalo a todos, que la Santísima Virgen me ha dicho tantas veces que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra, que naciones sin Dios serán el flagelo escogido por Dios para castigar a la humanidad. Si nosotros, por medio de la oración y de los santos sacramentos,
no obtenemos la gracia de su conversión. Dígalo, Padre, que el demonio ha emprendido la batalla decisiva contra la Santísima Virgen, porque lo que aflige el corazón inmaculado de María y de Jesús es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El demonio sabe que los religiosos y los sacerdotes, descuidando su excelsa vocación, arrastran muchas almas al infierno. Estamos apenas a tiempo para detener el castigo del cielo. Tenemos a nuestra disposición dos medios eficacísimos: la oración y el sacrificio. El demonio hace de todo para distraernos y quitarnos el gusto de la oración. Nos salvaremos o bien nos condenaremos. Sin embargo, Padre, hay que decir a las personas que no tienen que estar esperando una llamada a la oración y a la penitencia, ni del sumo pontífice, ni de los obispos, ni de los párrocos, ni de los superiores generales. Ya es hora de que cada uno, por su propia iniciativa, cumpla obras santas y reforme su vida, según las exhortaciones de la Virgen Santísima. Fiat.